Bueno, buenas tardes. Quisiera, como siempre, agradecerles su presencia aquí, hoy especialmente. Es una hora inusual en un día inusual. Por tanto, vaya por delante nuestro agradecimiento. Hemos celebrado una reunión del Consejo Territorial, es la tercera que hacemos desde el Congreso de Sevilla. Quiero empezar por subrayar la importancia que tiene el Consejo Territorial. Es un órgano de un partido que se define a sí mismo como un partido federal. Este es un órgano donde están representados todas las federaciones, todos los secretarios generales. Es un órgano, por tanto, que contribuye como ningún otro a formar la voluntad política del conjunto del partido y a conformar sus iniciativas, en este caso las que les voy a comentar aquí esta tarde a ustedes. Quisiera empezar por decir que el Consejo Territorial ha dado y ha expresado su apoyo unánime a las actuaciones que están llevando dos compañeros que presiden dos gobiernos autonómicos, Javier Fernández en Asturias y Pepe Griñán en Andalucía. Ha habido referencias continuas a la tarea que están realizando y a cómo están poniendo en sus comunidades en marcha proyectos y programas para salir de la crisis que difieren notablemente de aquellos que pone en marcha el gobierno del señor Rajoy. Por tanto, ha habido una expresión unánime de apoyo al trabajo de los dos compañeros que presiden dos gobiernos en momentos que son muy difíciles para el conjunto de la sociedad española y, en este caso en concreto, de la sociedad asturiana y también de la sociedad andaluza. No ha podido venir el secretario general de Euskadi, Patxi López, que estaba en la toma de posesión del nuevo Lehendakari, de Íñigo Urkullu. No quisiera dejar de hacer una mención a su tarea de gobierno. Me han escuchado en distintas ocasiones hacer una valoración muy positiva de lo que Patxi López ha hecho durante 4 años al frente del gobierno de Euskadi, en materia de, por supuesto, de pacificación, pero no solo, en materia de convivencia, también en materia en la lucha contra la crisis desde posiciones inequívocamente socialistas y, por tanto, en un día como el de hoy, no quisiera dejar de expresar mi cariño y mi admiración y la del conjunto del Consejo Territorial hacia la labor de Patxi López como Lehendakari de Euskadi. Voy a hacerles primero una breve valoración del año de gobierno del Partido Popular. Mariano Rajoy lleva un año prácticamente gobernando España y el Partido Popular 1 año y meses gobernando en distintas comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Y yo quisiera hacer un breve balance porque creo que hay tiempo suficiente ya para hacerlo. Ha pasado ya más de un año en el caso del Gobierno del Estado, más de un año en el caso de los gobiernos autonómicos y locales. Quisiera definir su tarea de gobierno en 5 rasgos esenciales. El primero es constatar el fracaso del gobierno del Partido Popular en lo que se refiere a la lucha contra la crisis. 1 año después podemos decir que está fracasando. Todos los datos económicos, todos son peores y especialmente es peor el dato que más preocupa a los ciudadanos de España, que es el desempleo, el paro. Ha aumentado el paro y no solo eso, sino que las condiciones de las personas que han perdido su empleo son peores que las que había hace 1 año. Han ido al desempleo con un despido menor y van a estar en el desempleo con menos prestaciones de desempleo. En definitiva, no solo es que haya más paro, es que han empeorado las condiciones de vida de aquellos que han perdido el empleo. Sería el primer rasgo. El segundo es, si cabe, más importante. Había una crisis económica, sin duda, que ha ido a peor, pero esa crisis económica se ha transformado ahora en una crisis social, en una crisis territorial, en una crisis institucional y en una crisis política, de confianza en las instituciones, incluso en algunos sectores sociales, en la propia democracia. Es decir, el Partido Popular en 1 año ha transformado la crisis económica en una crisis social, territorial, en una crisis política, en una crisis institucional. Creo que esta es la descripción de la situación en la que vive España, una crisis que tiene distintos elementos, una crisis, repito, que abarca distintas facetas, una crisis que el Partido Popular ha conseguido convertir en muchas crisis que tienen que ver con la situación con la que vive España en este momento, una situación de extrema dificultad. En cuarto lugar, quisiera decir tercer lugar, muchísimas gracias.
Veo que siguen atentamente, incluso más que yo mi guión. Te lo agradezco, Carolina. En tercer lugar, quería decirles que como hemos repetido en muchas ocasiones, no solo no ha sabido luchar contra la crisis económica, sino que la ha utilizado como coartada para transformar nuestro modelo social, transformar profundamente nuestro modelo social. Eso se vio claramente en la reforma laboral, donde no solo abarató el despido, sino lo que es más importante, cambió el esquema de relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Desde luego en el modelo sanitario, que está cuestionado hoy en muchos sitios de España, al socaire de la crisis, lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular es transformar nuestro modelo sanitario, un modelo de cobertura universal y gratuito, en un modelo distinto, en el que las privatizaciones de hospitales públicos priman sobre cualquier otra política de ajuste. Lo mismo sucede con el modelo educativo. El modelo educativo es evidente que lo quieren cambiar. Luego comentaré la ley que está encima de la mesa en estos momentos, que ha ocupado una parte de nuestras reflexiones, y algo parecido sucede con la justicia. Por tanto, estamos ante un gobierno que ha utilizado la crisis económica como coartada para producir una transformación, un retroceso en nuestro modelo social en lo que se refiere a las relaciones laborales, a la sanidad, a la educación y a la justicia. No se trata, por tanto, de reformas, son pura y sencillamente retrocesos sociales en nuestro modelo social, aquel que hemos construido entre todos los españoles durante estos 30 años. Y todo ello, sería la cuarta característica, todo ello ha puesto en cuestión los grandes consensos que han permitido nuestro desarrollo político, económico y social en estos últimos 30 años. Por supuesto, el consenso político sobre la Constitución, que hace aguas. Es evidente que cada vez hay más ciudadanos que cuestionan nuestra Constitución. Este consenso se está rompiendo. El consenso territorial, el consenso sobre el Estado autonómico, que está en este momento sometido a tensiones centrípetas y a tensiones centrífugas, o dicho de otra manera, a tensiones soberanistas y a tensiones recentralizadoras. Es un consenso el territorial que sin duda está puesto en cuestión también, y finalmente el modelo social, el consenso social, como les decía, que estaba en nuestra Constitución instalado. Bajo una fórmula, España se definía como un Estado social y democrático de derecho, y ciertamente ese consenso también está cuestionado. Es la cuarta característica. Y la quinta, y es la consecuencia de las cuatro anteriores, los españoles están sufriendo mucho más que en ningún otro momento de nuestra historia después de la transición, mucho más. Y la sociedad española está más dividida, está menos cohesionada que en ningún otro momento desde nuestra transición política. Esta es la consecuencia fundamental de la acción del Gobierno. En resumen, no ha resuelto ningún problema el Gobierno del señor Rajoy, antes bien ha creado muchísimas dificultades adicionales, crisis, falta de cohesión y muchísima desigualdad en España. El resultado es sufrimiento para el conjunto de los ciudadanos españoles. Este es un Gobierno, y esta es otra característica que me han oído ustedes denunciar en muchas ocasiones en el Parlamento, este es un Gobierno que no dialoga con nadie y sobre nada. Hace reformas económicas sin contar con los sindicatos ni con los empresarios, decide cambiar la educación sin hablar con los padres, con los profesores o con los rectores, en el caso de la universidad. Se ha puesto a cambiar el modelo sanitario sin contar con los profesionales de la sanidad. Está cambiando y va a cambiar, me temo, el modelo de pensiones, y lo hará sin hablar con los pensionistas, sin hablar con los sindicatos, sin hablar con los empresarios, que son quienes han ido forjando a través de sus consensos un modelo de pensiones que todo el mundo da por bueno en nuestro país. Pues bien, ya les anuncio que nuestra previsión es que el siguiente cambio sustancial en nuestro modus vivendi, en nuestro modelo social, va a afectar a este modelo de pensiones. Es un Gobierno que se ha creído omnipotente y al que en realidad se le está escapando España de día en día de las manos. Y ya les anuncio, lo saben ustedes, que el Partido Socialista ha intentado llegar a acuerdos. Creemos que hubiera sido posible alcanzar acuerdos en materia de política económica, pero el Gobierno no ha querido. Ya les digo también
que no estaremos en ningún acuerdo que suponga el cuestionamiento, como está haciendo el Gobierno, de nuestro modelo social. No vamos a entrar nunca en ese tipo de acuerdos. Entre compartir la mesa con el señor Rajoy y compartir la indignación de ciudadanos que están perdiendo de día en día sus derechos, nosotros vamos a estar siempre con los ciudadanos. Este es nuestro balance. Y por eso el Consejo Territorial ha dedicado su reunión al estudio de todas estas circunstancias que les acabo de definir. Hemos hablado mucho de sanidad, porque es verdad que el modelo sanitario está siendo cuestionado, está siendo reformado, repito, al amparo de una crisis económica en una dirección claramente conservadora. Tengo que decirle que tienen toda la razón los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los profesionales de la sanidad, que estos días se manifiestan fundamentalmente, pero no solo en las calles de Madrid. Tienen toda la razón. Como ellos mismos han procurado aclarar en muchas ocasiones, no se trata de un problema retributivo, no. Lo que está cuestionándose es justamente un modelo universal y gratuito de sanidad pública que había en España. Tienen toda la razón los profesionales de la medicina, de la sanidad, y tengo que decirle que los socialistas vamos a estar con ellos. Hemos estado y vamos a seguir estando con ellos. Y al mismo tiempo tengo que decirles también que el Consejo Territorial del Partido Socialista, donde están muchas personas que con toda probabilidad van a gobernar en las comunidades autónomas dentro de pocos años, el Consejo Territorial quiere enviar un mensaje nítido al mundo sanitario. Cuando lleguemos al Gobierno, en las comunidades autónomas y en el Estado, echaremos atrás los procesos de privatización de hospitales públicos que el Gobierno está iniciando. Los echaremos atrás, los modificaremos y devolveremos a la sanidad pública española su carácter universal y gratuito. Eso queremos decirlo con toda claridad y queremos decírselo a los ciudadanos que están en este momento manifestándose, también a los profesionales de la sanidad y también a aquellos que estén pensando hacer negocio con la sanidad, que se lo piensen dos veces, porque cuando lleguemos al Gobierno, y llegaremos pronto, ese modelo, esa privatización de hospitales públicos, la vamos a echar atrás y vamos a recuperar el carácter público, universal y gratuito de nuestra sanidad. En educación, hemos hablado bastante de educación. Entre otras cosas, se sienta en el Consejo Territorial el vicepresidente de la Comunidad de Canarias, que además es consejero de Educación. Hemos estado revisando un modelo, una ley que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, que creo que se puede calificar como el proyecto de ley más reaccionario que se ha propuesto en España en los últimos 30 años, sin ninguna duda. Tiene 4 rasgos que nos preocupan especialmente. Es una ley que segrega a los alumnos con más dificultades. Y segregar a los alumnos con más dificultades sencillamente es poner en cuestión la igualdad de oportunidades, que hasta ahora ha sido una de las características esenciales del modelo educativo de la democracia. En definitiva, es convertir la educación de un instrumento de igualdad en un instrumento de desigualdad. Esa es la primera característica de la llamada Ley Wert. En segundo lugar, devuelve a la educación su carácter confesional, de la mano sin duda de las propuestas de la Conferencia Episcopal, y nos retrotrae hasta el año 1980 al proponer una asignatura alternativa de ética a la religión, obligatoria para aquellos alumnos que no opten por estudiar religión en sus escuelas. Lo dije el otro día con ocasión del homenaje a un compañero fallecido, a Luis Gómez Llorente, y lo vuelvo a repetir hoy. Los socialistas queremos decir con toda claridad que si el Gobierno sigue por esta vía, si el Gobierno rompe el consenso sobre la educación religiosa, sobre la religión en la escuela, nosotros cuestionaremos, pediremos la revocación del acuerdo con la Santa Sede para convertir la religión en una materia extraescolar o extracurricular, es decir, que se imparta después de finalizadas las clases. Eso lo queremos decir con toda claridad. Si el Gobierno rompe los consensos en materia de religión, si nos retrotrae al año 80, nosotros sin duda denunciaremos el acuerdo con la Santa Sede, que es del año 79, para colocar la religión fuera del horario escolar, como sucede, por cierto, en muchos países de la Unión Europea, alguno tan cercano al nuestro como Francia. En tercer lugar, es evidente que el modelo de Ley Wert, o la Ley Wert, está hecha escuchando los intereses de las patronales de la enseñanza. No hay dinero para la educación pública, pero no hay ningún problema para extender los conciertos educativos de 4 a 6 años. Nos parece que esto
No es ni justo ni razonable, al contrario, es un ataque clarísimo a la educación pública. Y finalmente es una ley que trae conflictos en temas donde no existían, y me refiero, por ejemplo, a los temas de la lengua en comunidades como Cataluña, comunidades bilingües. Saben ustedes que está habiendo un conflicto serio. No había un conflicto y el Gobierno lo crea. Son 4 elementos que nos parecen denunciables de la ley Wert. Y como decía antes, con la sanidad estaremos al lado de los profesores, de los rectores, de los padres de alumnos, de los alumnos, en su rechazo a esta reforma, a esta contrarreforma educativa. Quiero decirles con toda claridad que su causa, la de todos estos colectivos, profesores, rectores, alumnos, padres de estudiantes, su causa va a ser la nuestra desde ya. Y, por tanto, vamos a oponernos con todas nuestras fuerzas en el Parlamento, en las instituciones, en todos los sitios en donde la democracia le da a la oposición un papel para oponerse a una ley que entendemos que es un retroceso enorme en un sistema educativo cuyas reformas estamos dispuestos a hablar, pero desde luego no esta que nos propone el señor Wert. Ha ocupado una parte importante de nuestro debate el impuesto sobre la banca. Sé que este es un tema que en Madrid se ha visto menos. Saben ustedes que el Gobierno en el Senado, en una enmienda de última hora, ha hecho una cosa insólita, que es quitarle una competencia a las comunidades autónomas que había sido sancionada positivamente por el Tribunal Constitucional para poner impuestos sobre los depósitos ociosos de la banca. Era una ley que tenían Extremadura, Andalucía y Canarias. El Gobierno ha utilizado un truco que creo que es torticero absolutamente, ¿no? Ha creado un impuesto estatal y a continuación ha puesto tipo cero. En definitiva, ha quitado el impuesto de la banca que había en Extremadura, en Canarias y Andalucía, y ha prohibido a las comunidades autónomas restantes ponerlo. Esto es lo que ha hecho fundamentalmente, más allá de los recursos que las comunidades autónomas pudieran emprender, porque les han arrebatado una competencia que el Constitucional ha dicho que era de las comunidades autónomas. Más allá de eso, quiero llamar la atención sobre 2 cosas. Primero, que como el Gobierno del Estado tiene que compensar a las comunidades autónomas por lo que dejan de recaudar por el impuesto que tenían legalmente establecido, es evidente que esa compensación la vamos a pagar todos los ciudadanos españoles. Por tanto, pagaremos a Canarias, pagaremos a Andalucía, pagaremos a Extremadura, el conjunto de los ciudadanos, el dinero que hasta ahora estaban pagando los bancos a través de un impuesto legal. Y eso nos parece sencillamente intolerable. Y, en segundo lugar, quiero decirles que esta operación, repito, hecha en el Senado a última hora, es una operación insólita desde el punto de vista constitucional, demuestra claramente las prioridades del Gobierno del señor Rajoy. No hay problemas para subir el IRPF o el IVA, pero, sin embargo, sí los hay para poner un impuesto a la banca. Quito los impuestos a los bancos, pero mantengo las subidas de impuestos al conjunto de los ciudadanos de España. Ese es el corolario de la medida que acaba de adoptar el Gobierno, que vamos a denunciar en todos los parlamentos autonómicos. No es mi competencia, serán las comunidades las que decidan si lo recurren o no, que vamos a denunciar una y otra vez a través de todas nuestras posibilidades institucionales, porque creemos que es injusto, profundamente insolidario y enormemente retrógrado en un momento en el que la sociedad española está haciendo esfuerzos. Es retrógrado que aquellos, en este caso los bancos, que todo el mundo sabe que tienen una buena parte de la culpa de la crisis en la que estamos, sean exonerados de un impuesto que estaban pagando legalmente, constitucionalmente, en 3 comunidades autónomas. En resumen, dada esta situación que he descrito, los 3 temas que acabo de mencionar, que son temas de rabiosa actualidad, si me permiten la expresión, que creemos que más allá de estos temas, que van a llevar una buena parte de nuestro trabajo de oposición, es el momento de plantearnos seriamente reformas de fondo, porque estamos ante una crisis de fondo, que ya no es económica, que es social, que es territorial, que es política, que es institucional. Tenemos que hacer un esfuerzo para hacer grandes reformas y, sobre todo, para recuperar estos consensos que se han roto. Estos consensos que son consensos básicamente constitucionales. Es por ello por lo que creemos, y saben ustedes que nos hemos venido pronunciando individualmente en este sentido, es la primera vez que lo hacemos en un órgano colectivo del Partido Socialista, creemos que ha llegado el momento de abordar seriamente una reforma parcial de nuestra Constitución, una reforma que no sea retórica, una reforma que lo que pretende, entre otras cosas, es recuperar estos 3 consensos. Un consenso territorial
para fortalecer el Estado autonómico, para mejorar el Estado autonómico en un sentido federal, como les hemos venido repitiendo una y otra vez, un consenso social al que me he venido refiriendo reiteradamente en esta conferencia de prensa y finalmente también el consenso político. El consenso social tiene que ver con los derechos que se consagran en nuestra Constitución, con alguno como el derecho a la sanidad, que creemos que está mal ubicado, que tiene que pasar de ser una opción económica o prioridad económica a ser un derecho y, por tanto, pasar al capítulo de derechos de la Constitución y fundamentalmente también los temas políticos que afectan al funcionamiento de los partidos, al régimen electoral, a la relación de los ciudadanos con los partidos. Son tres consensos que hay que recuperar a través de las modificaciones oportunas de la Constitución y que tratan de abordar tres grandes crisis que tenemos en este momento. La institucional, a través de una reforma constitucional que permita mejorar el funcionamiento del Estado autonómico y hacerlo en sentido federal. Por supuesto, el consenso social, que permita consagrar nuestros derechos con claridad, de forma que no puedan ser atacados por ningún gobierno y hacerlo, por tanto, para eso en el marco constitucional. Y, finalmente, el consenso político, el consenso democrático, que afecta al funcionamiento de nuestras instituciones, empezando por los partidos políticos y por el régimen electoral. Tres grandes reformas para recuperar tres grandes consensos, y todo ello con una voluntad, que es mejorar nuestra Constitución, hacerla más fuerte. Se trata, en última instancia, de reformar la Constitución para fortalecer la Constitución y superar la ruptura de estos tres grandes consensos que tenemos en este momento: el territorial, el social y el político. Esa es parte de nuestras propuestas. Es una reforma de calado que exige el consenso, como digo. Vamos a hacer propuestas en este sentido, pero creemos que es una reforma en este momento necesaria, que, entre otras cosas, va a permitir abordar una crisis en profundidad, con una revisión también profunda de nuestro marco constitucional. No se trata de poner patas arriba la Constitución ni de revisarla de arriba abajo en absoluto. Se trata de tener tres ejes de reforma en tres temas que, repito, en este momento están cuestionados y que además afectan a tres consensos que claramente están rotos en la sociedad española. Es, por tanto, la hora de las reformas profundas, no de las contrarreformas que está haciendo el Partido Popular. Es la hora de las reformas y creemos que, como ha sucedido en nuestra historia desde la democracia, es responsabilidad del Partido Socialista proponer estas reformas en profundidad a nuestro país. En parte es una reforma constitucional, pero no es solo una reforma constitucional. Tenemos que elaborar un proyecto para España, un proyecto que permita tener un futuro de progreso en España, naturalmente un futuro de progreso que solo se construye a partir de la salida de la crisis económica que ha derivado, repito, en una crisis social, en una crisis institucional, en una crisis territorial y también en una crisis política. Y a eso nos vamos a dedicar en el año 2013. Nos vamos a dedicar a construir ese gran proyecto. A eso va a dedicar el Partido Socialista sus esfuerzos en el año 2013. El día 12 de enero voy a proponer al Comité Federal que iniciemos una conferencia política. El día 13 iniciaremos una conferencia política que se va a desarrollar en los meses siguientes del 2013, que acabará en el otoño, en un gran acto donde, digamos, pongamos sobre la mesa este proyecto político, una conferencia a la que desde este momento invitamos a todos los sectores progresistas de la sociedad. Queremos hacer una conferencia abierta y una conferencia participativa, una conferencia, por supuesto, en la que participen todos los militantes y simpatizantes del PSOE, pero más allá queremos invitar a esa conferencia a todos los sectores progresistas de nuestra sociedad. Mi plan, en resumen, el que he propuesto al Consejo Territorial y el que propondré al Comité Federal del día 12, es justamente dedicar el año 2013 a poner en pie una alternativa de gobierno para nuestro país, una alternativa para salir de la crisis y hacerlo con más cohesión social, hacerlo sin romper la solidaridad, hacerlo, en definitiva, preocupándonos de aquellos que más están sufriendo la crisis, a los que no podemos de ninguna forma dejar abandonados. Esta conferencia se va a desarrollar, repito, durante varios meses. En estos meses haremos 5 encuentros sobre 5 grandes temas que creemos que están en el corazón mismo de este proyecto político que nos proponemos elaborar. Sobre Europa. No es posible concebir un proyecto de salida de la crisis, un proyecto para España que no tenga en cuenta
el marco europeo en el que nos encontramos, un modelo fiscal alternativo que tenemos que diseñar. Nuestro sistema fiscal es poco eficaz y es injusto en este momento. Hay que poner un modelo enfrente, hay que hacer reformas políticas, sería el tercer gran tema, el tercer encuentro que vamos a desarrollar en estos meses. Un encuentro sobre crecimiento y empleo y modelo de salida de la crisis, crecimiento y empleo, y finalmente sobre el Estado social, básicamente el sostenimiento de nuestro Estado social, me refiero a la educación y a la sanidad. Por tanto, desarrollaremos 5 encuentros sobre estos 5 grandes temas, repito, que son Europa, el modelo fiscal, las reformas políticas, crecimiento y empleo y finalmente el Estado social, básicamente educación y sanidad. Es evidente que en este plan, en este proyecto que queremos hacer, la parte territorial juega un papel fundamental. Me he referido ya a ella cuando he hablado de los cambios constitucionales. Queremos que este proyecto territorial se vaya diseñando, consensuando en el seno del Consejo Territorial. Es el órgano del partido al que corresponde establecer este modelo. Para ello hemos creado una comisión que preside el presidente Griñán, que será la comisión encargada de ir elaborando este modelo territorial, este cambio que básicamente es un cambio constitucional para adecuar nuestro Estado autonómico en una línea federal, como les vengo diciendo en estos últimos meses. Es un grupo de trabajo que va a funcionar en el seno del Consejo Territorial y que desembocará en una reunión de este Consejo que será antes del verano, donde aprobaremos un documento que se enviará a la conferencia política, para que todo el mundo lo entienda, y como ustedes son periodistas que han seguido durante mucho tiempo al Partido Socialista, seguro que entienden lo que les voy a decir. Vamos a hacer un Santillana 2, vamos a revisar lo que fue el Acuerdo de Santillana, que fue una revisión de nuestra política territorial, y vamos a hacer un cambio, vamos a proponer un cambio que incluye, repito, cambios constitucionales en direcciones federales. ¿Para qué? Básicamente para tener una España unida, una España fuerte, una España que garantice al mismo tiempo la diversidad de sus territorios, de sus comunidades autónomas y la igualdad de derechos entre todos los españoles. En esta dirección queremos introducir cambios que afectan al título 8º de la Constitución, es decir, a las competencias entre Estado y comunidades autónomas, que afectan al modelo de financiación, que afectan al Senado, naturalmente, y que afectan a lo que venimos llamando lealtad federal, que es la fórmula en la que se relacionan las comunidades autónomas con el Estado para garantizar que todos ellos trabajan bajo el mismo interés, que es el interés del conjunto de los ciudadanos. En resumen, estos son un poco los acuerdos de un Consejo Territorial que ha durado bastantes horas. Como les he venido diciendo, tenemos un objetivo para el 2013 y ese objetivo es construir una alternativa, poner en pie una alternativa, un proyecto para ofrecer al conjunto de los ciudadanos un proyecto alternativo al que tiene el Partido Popular, un proyecto que salga al paso de las graves crisis que en este momento atraviesa nuestro país. Hasta aquí lo que quería decirles. Me pongo ahora, como siempre, a su disposición para lo que quieran plantearme. Nos ha desplegado la hoja de ruta del próximo año del Partido Socialista. Me gustaría preguntarle, ¿y después de 2013 qué? Es decir, el Consejo Territorial se ha pronunciado respecto al debate de las primarias. ¿Cuál es su plan o su proyecto para la celebración de esas primarias, más allá de que la semana pasada ya nos dijo que no tenía pensado convocarlas nada más que cuando se atisbase un horizonte electoral de generales, pero parece que sí que se ha hablado de esto dentro de la reunión del Consejo Territorial? ¿Cuál sería la fecha más concreta que usted propondría? Y, en segundo lugar, me gustaría saber cuál es la respuesta que le ha dado como secretario general al secretario general de los socialistas madrileños cuando le ha pedido que ceda el testigo a nuevas personas y le ha venido a decir que convocase un congreso extraordinario. Respecto a las primarias, no hay modificación en relación con la decisión que usted conoce de la Comisión Ejecutiva Federal. El calendario es año 2013, elaboración de la alternativa. Después tenemos las elecciones europeas y entre las europeas y las municipales y autonómicas el Comité Federal decidirá en qué momento se convocan las primarias. Las primarias no es lo primero para el Partido Socialista. Lo primero para el Partido Socialista son los ciudadanos y sus problemas, que en estos momentos, por cierto, son enormes. Y respecto a la propuesta, bueno, él ha aclarado en su intervención que no era una propuesta, sino una reflexión. Después de su reflexión ha habido 18 reflexiones, todas ellas contrarias a la posición del señor Gómez.
Yo he pedido al resto de los compañeros que se posicionaran, que hablaran de lo que él ha llamado, insisto, una reflexión. Luego ha dicho que no era una propuesta. En su última intervención ha dicho que era una reflexión, como tal la tomo. Reflexión del señor Gómez, 18 reflexiones en contra del resto de los miembros del Consejo Territorial. Y en este sentido, señor Rubalcaba, buenas tardes. En este sentido, su opinión acerca de convocar en este momento un congreso y ceder el testigo a nuevas personas con nuevas ideas, no es la mía, y provocar un cambio de ciclo. No, yo le pregunto por la suya. La mía es la del Consejo Territorial. Es quien está compareciendo ahora mismo, y usted como secretario general supongo que tendrá una opinión acerca de qué le parece que es el líder de los socialistas de Madrid pida un congreso adelantado. Repito, él ha aclarado que no era una petición sino una reflexión. Mi posición es la del resto de los miembros del Comité Territorial. Todos se han expresado en sentido negativo. Y una segunda pregunta, ¿algún compañero ha explicado a la salida de este comité territorial que usted se había mostrado más receptivo a la hora de asumir un cambio en el calendario de las primarias, que no serían, o sea, que podría usted ceder en que no fueran 6 meses antes de las elecciones generales, sino antes? No entiendo, porque de las primarias yo he hablado muy poco, me he limitado a hacer el comentario que le he dicho a su compañera antes, este calendario que les he contado, 2013 proyecto, europeas, entre europeas y municipales y autonómicas primarias, y ahí hemos quedado, no hemos hablado nada más. Y esa sigue siendo mi posición. Gracias. Bueno, quería plantearle 3 preguntas. En primer lugar, si después de esta reunión considera usted que sus compañeros del partido avalan, dan por bueno a su hoja de ruta para 2013 y 2014, incluyendo el marco temporal de las primarias. Segundo, ¿tiene usted intención de presentarse a estas primarias cuando sean? Y tercero, si ha expresado usted alguna posición o ha respondido a la petición de los socialistas catalanes y de su primer secretario, Pere Navarro, de que se abra un debate sobre el derecho a decidir. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Respecto a la primera cuestión, sí, digamos, yo he presentado no es solo un calendario, no es ni una hoja de ruta, es mucho más, porque ante ustedes he desgranado unos cuantos objetivos, no me parece que a la propuesta de buscar a través de un cambio constitucional el restablecimiento de 3 consensos básicos se le pueda llamar sin más una hoja de ruta. Es algo más que una hoja de ruta. No creo que sea una hoja de ruta los 5 temas que vamos a abordar. Es algo más que una hoja de ruta, es un plan de trabajo, si me apura, con algunos objetivos ya concretos. Es la primera vez que el Partido Socialista formalmente en un órgano como este discute sobre una reforma constitucional. Es la primera vez que me oyen ustedes hacer una reflexión, creo, tan completa sobre lo que creo que pasa en España y sobre la necesidad de tener un proyecto alternativo de fondo que trate de recuperar esos consensos, porque, repito, la Constitución, los que queremos la Constitución, lo que queremos es adecuarla para fortalecerla. Por tanto, es algo más que eso, y sí, ha habido intervenciones muchas y todas ellas completando, mejorando la oferta y la intervención inicial que yo he hecho, que ciertamente ha sido mucho más larga que esta, porque he estado, no sé si 50 minutos de intervención, pero en fin, básicamente he contado esto con más detalle. Respecto a el señor Pere Navarro no ha hecho una propuesta de que abramos un debate sobre el derecho a decidir, no la ha hecho. Ha dicho cuál era su posición, ha constatado que su posición no era la mía y punto, nada más que eso. Dios dirá. Se lo voy a aclarar para que vea que no tengo ningún problema. Mire, yo decidí presentarme a la Secretaría General de mi partido porque creía que podía ser útil a mi partido en un momento difícil para el Partido Socialista. Esa es la razón que di cuando presenté mi candidatura en el Congreso del Partido Socialista. Por tanto, estoy en este puesto porque considero que puedo ser útil al Partido Socialista y porque el Partido Socialista me votó. Digamos, el Congreso democráticamente me eligió como secretario general. Ese es el concepto que tengo yo de mi actuación política, la utilidad, y haré lo que resulte más útil para mi partido de aquí al final de mi vida política. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería un matiz. Quería saber si podemos esperar del Comité Federal del 12 de enero que salga una propuesta de calendario para las primarias, ese marco temporal, si podemos esperar que quede definido
en ese Comité Federal. Quería preguntarle también, nos han llegado varias versiones de su respuesta al señor Tomás Gómez, ya que le tenemos en rueda de prensa. Me gustaría que nos dijera usted mismo qué le ha contestado. Y luego, una tercera pregunta. Ustedes ya propusieron una reforma de la Constitución y desistieron porque pensaban que no había posibilidad de acuerdo con el PP. Si ahora esas posibilidades de acuerdo parece que son menores, el PP está rompiendo todos los consensos, se estrecha el margen de acuerdo, ¿qué les hace pensar que va a ser posible ahora una reforma de la Constitución? Gracias. Sí, respecto a la primera cuestión, el Comité Federal, voy a llevar al Comité Federal la misma propuesta que les he dicho a ustedes, el mismo tipo de calendario. Es un calendario, digamos, suficientemente detallado para este momento. Luego ya el momento concreto, eso ya lo tiene que decir el Comité Federal, pero la propuesta de plan de trabajo, que es un plan de trabajo que tengo, es la que he hecho hoy en el Consejo Territorial. Todo el mundo ha estado básicamente de acuerdo y a partir de ahí será esa propuesta la que elevemos al Comité Federal. No acostumbro a contar mis intervenciones en el Consejo Territorial. Saben ustedes que creo que forma parte del debate interno y que la única forma de que ese debate interno sea libre es que la gente pueda decir libremente lo que desee dentro sin que eso tenga que trascender necesariamente. Ya sé que es una restricción, lo entiendo y he debatido con ustedes mucho ese tema, pero en este caso tengo que defender la libertad de mis compañeros y la mía. Y creo que estos consejos territoriales, como el Comité Federal, tienen eso, que es un debate libre entre compañeros. Si la gente piensa que lo que cuenta dentro se va a decir fuera, hay algunos que igual ya no dicen lo que quieren, sino lo que creen que debe salir, y eso es muy malo para un partido. Por tanto, máxima transparencia, pero en los debates máxima defensa de la libertad individual para expresarse de cada uno de los compañeros, y eso incluye al secretario general. Y la tercera pregunta que me hacía usted... sí, esta es una pregunta interesante. Es verdad que hicimos propuestas de modificación constitucional menores, Hay una que hicimos en su momento que se deriva de todo lo que vengo diciendo, que era introducir el mapa autonómico en la Constitución. Nuestra Constitución no tiene mapa autonómico, no están constitucionalizadas las 17 comunidades autónomas y es verdad que habría que hacerlo. Esa es una propuesta que hicimos que en su momento no fue posible porque efectivamente faltaba el consenso. Yo creo que la razón que pienso para que este debate se abra paso es la crisis que vive España. No estamos como hace 8 años, ni como hace 6, ni como hace 4. Si usted mira, por ejemplo, la percepción de los ciudadanos sobre el funcionamiento del Estado autonómico, verá que se ha ido deteriorando. Y se deteriora en un doble sentido. Hay gente desde posiciones soberanistas o independentistas que quiere irse y hay otra gente que lo que quiere es recentralizar. El hecho es que el apoyo al Estado autonómico está resquebrajándose y es verdad que tenemos que hacer frente a ese apoyo. Yo defiendo el Estado autonómico. Creo que ha sido un Estado, una fórmula inteligente de nuestra Constitución que nos ha permitido desarrollo económico, igualdad, desarrollo democrático, pero es verdad que hay elementos en este momento encima de la mesa que nos deben obligar a reflexionar y a resolver algunos problemas. Siempre digo que si fuéramos capaces de delimitar en la Constitución claramente las competencias, las del Estado, pues nos ahorraríamos muchos conflictos de competencias, muchas duplicidades, mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional confusa. En definitiva, mejoraríamos el funcionamiento del Estado autonómico. Por tanto, cuando propongo avanzar en una línea federal, propongo avanzar en el mejor funcionamiento del Estado autonómico. Es evidente, he puesto el tema de la sanidad, yo creo que es una evidencia que hasta ahora no había sido un problema la situación que tenía la sanidad en nuestra Constitución. Ahora lo es, porque hay mucha gente que siente que ese derecho se está cuestionando. Hay mucha gente que ve un riesgo en estos procesos de privatización de hospitales públicos, de dualización de la sanidad, de que aparezca una sanidad para ricos y una sanidad para pobres, y ese riesgo existe. Por tanto, es hora de intentar corregir la posición de la sanidad en nuestra Constitución para garantizar que sea un derecho fundamental y, por tanto, evitar esos procesos de dualización que se pueden producir. Es evidente que tenemos una crisis de la política, nadie lo puede negar. Hay un cuestionamiento, por supuesto, de los grandes partidos, de las instituciones. Hay gente que cuestiona incluso el funcionamiento de nuestra democracia y eso en parte tiene que ver con algunas previsiones constitucionales que en su momento fueron magníficas, pero que hoy claramente están superadas por el tiempo.
por ejemplo, algunas cuestiones electorales. Esto no puede ser una sorpresa para nadie, porque yo ya llevé en mi programa electoral modificaciones del sistema electoral que implicaban necesariamente cambios constitucionales. La pregunta que me hace usted en concreto es ¿por qué ahora sí y antes no? Porque ahora tenemos una crisis pavorosa, y una crisis que afecta a los grandes consensos, a los consensos territoriales, a los consensos sociales y a los consensos en el funcionamiento de la democracia. Y a esa crisis tenemos que resolver con una modificación de nuestra norma básica, que además permitiría, sabe una cosa muy importante, que es que todos los ciudadanos que tienen menos de 52 años pudieran suscribir su Constitución. Hasta ahora no la han votado, es la nuestra, si me lo permite, la de la gente de mi edad, pero no la han votado. Por tanto, una gran crisis como la que tenemos, a mi juicio, exige grandes reformas. Y la primera reforma es esta que proponemos, que, repito, trata básicamente de restablecer consensos fundamentales y de darle a España un horizonte político, que esa es nuestra obligación, un proyecto común que pueda ser votado por los ciudadanos, en el que podamos resolver estas insatisfacciones que existen en el ámbito territorial, en el ámbito social y también en el ámbito político. Por tanto, ¿por qué cree usted ahora que ahora sí? Porque ahora me parece absolutamente imprescindible. Imprescindible. Y porque creo que los cuestionamientos que está habiendo en relación con el funcionamiento de todas estas instituciones son claros, son evidentes. Hay una insatisfacción que merece una reflexión. Creo que la Constitución tenemos que reformarla aquellos que la queremos, los que queremos que se mantenga. Tenemos que adecuarla para dar salida a estas insatisfacciones que en algunos casos se reflejan claramente sobre el texto constitucional. Sí, señor Rubalcaba. Yo le quería preguntar por la lógica del marco temporal que ha establecido usted para la celebración de las primarias. Quería saber por qué antes de las municipales y autonómicas. Y, por otro lado, si no se me ha explicado mal, ha habido un par de secretarios generales que han pedido lealtad hacia sus federaciones, en concreto el de Andalucía y el de la Comunidad Valenciana. Quería saber... No sé cuál ha sido su respuesta, quería saber cuál ha sido su respuesta y en qué se va a traducir esa petición. Le voy a explicar, no recuerdo bien todas las intervenciones, pero sí hay una frase del vicesecretario general del PSOE de Andalucía que he hecho mía en la respuesta final. Ha pedido lealtad hacia arriba y lealtad hacia abajo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Es más, esa es la pauta de comportamiento que he mantenido como secretario general. Por tanto, no me cuesta nada avalar esa frase, porque creo que es exactamente lo que hay que hacer. ¿Perdón? Pues es una lógica puramente de tiempo, ¿no? Es que después de las municipales y autonómicas quedan pocos meses para las generales, si el calendario es el que toca. Y, por tanto, lo razonable es hacerlo con una previsión temporal que nos permita garantizar que esas primarias abiertas, como yo quiero que lo sean, porque quiero recordarles a todos ustedes que yo propuse al Congreso que hubiera primarias abiertas para elegir al presidente, al candidato a la presidencia del Gobierno, esas primarias abiertas se celebren. Sí, tenía dos preguntas. Primero, ha vuelto a hacer referencia a la revisión de los acuerdos con la Santa Sede al hablar del tema de la materia de religión. Usted ya propuso eso en el Congreso de febrero. Dijo que el PSOE lo pediría si el Partido Popular producía un retroceso de 30 años con sus políticas, retroceso que según ustedes se ha producido. Ahora lo condicionan a que se lleve adelante la Ley de Educación. Quería saber si el PSOE va a proponer esa revisión del concordato formalmente o si lo va a seguir condicionando a lo que haga el PP. Y después quería saber si en el Consejo Territorial se ha producido algún debate sobre la situación en Cataluña, sobre la política que está defendiendo el PSC, sobre el programa que va a defender el PSC en esta legislatura y, en concreto, sobre lo que piden de hablar de soberanías compartidas y de quitarle competencias al Gobierno central, dejando prácticamente defensa, exteriores y algo de fiscalidad y quitándole todas las demás. Si se ha producido algún pero, si alguien ha manifestado algún pero a ese programa, en concreto si usted manifiesta algún pero. Gracias. No hemos hablado del tema catalán específicamente, más que en el marco que le he comentado de las reformas territoriales y de esta apuesta por un impulso federal a la reforma de nuestra Constitución, pero no hemos entrado en detalles concretos, desde luego no en el detalle que usted me pide. Sobre el tema del acuerdo con la Santa Sede, en aquel momento, si recuerda usted,
estaba encima de la mesa un proyecto que finalmente no se ha concretado en materia de interrupción libre del embarazo. Y era un proyecto, digamos, que trae causa de las mismas pretensiones confesionales que este que ahora se nos ha puesto encima de la mesa, que no conocíamos entonces, y es más, que ni siquiera estaba en los primeros borradores del proyecto de ley educativa que el señor Wert remitió a las comunidades autónomas, que ha aparecido sorpresivamente en el último texto. Digamos, el razonamiento es el mismo. Mire, durante muchos años hemos procurado un consenso respetuoso con todas las formas de pensar, en este caso la libertad religiosa, las opciones religiosas y quienes no las tienen, ¿no? Y hemos encontrado un consenso en materia de interrupción libre del embarazo y hemos encontrado un consenso sobre la enseñanza de la religión. Y mi razonamiento es el mismo que les hacía en el Congreso, en este caso referido a la materia religiosa. Si el Partido Popular quiere volver atrás, si quiere volver en este caso en materia de educación al 80, es en el 80 cuando un ministro de Educación propuso una alternativa obligatoria de ética a la religión para aquellos alumnos que no quisieran estudiar la religión. Si quieren volver al 80, yo lo que les digo es que no, que en ese caso nosotros vamos a volver al 79. Y si quieren romper un consenso que había permitido que la religión tuviera un encaje en nuestro sistema educativo, si quieren romper ese consenso, en contra, por cierto, de los alumnos que no quieren estudiar la religión, a los que se obliga a estudiar una materia de ética que debería ser para el conjunto de los alumnos, porque la ética es en la escuela pública debe ser una ética cívica, una ética constitucional. Si quieren romper ese consenso, nosotros diremos no a la ruptura de ese consenso y plantearemos una posición diferente, que es la posición socialista. Digamos, nosotros hemos renunciado a esa posición nuestra en aras del consenso. Nosotros hemos renunciado a defender un modelo distinto de enseñanza de la religión en la escuela en aras de un consenso social, para llegar a un consenso que ha permitido que mal que bien las cosas en la escuela se racionalizaran y que no hubiera un conflicto religioso. Ahora que el PP quiere volver al 80, pues miren, nosotros nos sentimos libres para decir, si rompéis el consenso, nosotros vamos a nuestra posición de partida, a la que hemos defendido siempre y a la que hemos renunciado en aras del consenso social. Si rompéis el consenso, nos sentimos libres para fijar nuestra posición, y nuestra posición es que la religión puede darse en la escuela, faltaría más, si la quiere alguien se le puede dar, pero no tiene por qué obligar a un alumno que no la quiera a hacer una cosa alternativa. Y por tanto iremos al modelo, para entendernos, al modelo francés. En Francia, cuando acaban las clases, los que quieren religión se quedan y la tienen, y los que no la quieren se van a su casa. Ese es el modelo que los socialistas hemos defendido. Hemos renunciado a él por el consenso. Si el PP rompe el consenso, nos sentimos libres de ir a nuestra posición y romper, por tanto, o romper no, lo rompen ellos y nosotros defenderemos esa posición. Y esa posición obliga, lógicamente, a denunciar el acuerdo con la Santa Sede. Sí, buenas tardes. Usted en algunas otras ruedas de prensa se ha quejado que a veces las críticas que se le hacían alrededor del partido eran de forma soterrada o a través de medios de comunicación. Quería saber si hoy aprecia de algún modo que esa crítica tan frontal que le ha hecho hoy Tomás Gómez, que le ha dicho que ceda el testigo a nuevas personas, haya sido en los órganos del partido y se lo haya dicho a la cara a usted. Gracias. Me parece lo normal que lo haga así. ¿Prefiere que sean así las críticas? Es que deben ser así las críticas. Las críticas en un partido deben hacerse en los órganos del partido. Y al final los partidos deciden y los militantes, pues lógicamente acatamos la decisión mayoritaria de los partidos. Eso es un partido. Es como el Congreso. El Congreso se resolvió en Sevilla, hubo una votación, ganó un secretario general y ese es el secretario general de todos los socialistas. Yo me he sentido el secretario general de todos los socialistas y me sigo sintiendo el secretario general de todos los socialistas, de los que me votaron y de los que no me votaron. Esa es la lógica de los partidos democráticos. Y en esa lógica, pues uno tiene el derecho, faltaría más, de criticar a la dirección y a todo el mundo. Y lo hacen los órganos de gestión normal y no pasa nada, es libertad. Y yo la defiendo, por eso digo que sean como son, paramilitantes. Hace un calor horrible, sí. Pues fíjate yo que estoy bajo los focos. Buenas tardes, señor Rubalcaba. Aquí. Por favor, sí, perdone. Nada. Vamos a ir acabando si no quieren que muera. Seguir con la pregunta de Vera, solo porque no me ha quedado claro. Sí. La reforma de la ley del aborto, según el Ministerio de Justicia, debería ir este mismo mes de diciembre, antes de que acabe el año. Por tanto, ¿solo denunciarán el acuerdo con la Santa Sede en el caso de la educación o también puede estar condicionado a esa reforma de la ley del aborto? Perdón. Y una segunda pregunta muy rápida. Hemos escuchado a la entrada de este Consejo pedir al líder de Navarra
a la dirección que gestione este tema de las primarias para cerrar de una vez el debate. Yo quería saber si usted tiene algún plan, alguna estrategia para cerrar este debate de las primarias en el seno del partido. Gracias. Bueno, parece que el debate era sobre el calendario. Hay un calendario encima de la mesa que todos los secretarios generales han dicho que le parece bien. Espero que el Comité Federal haga lo mismo y el calendario estará cerrado, ¿eh? Y respecto a la primera cuestión, sigo defendiendo mi posición, la que expresé en Sevilla. Y una vez más, la explicación es exactamente la misma que he dado en el tema religioso, en el tema de la religión en la escuela. Hay un consenso, creo que muy amplio, sobre nuestra ley de interrupción del embarazo. Si el Gobierno lo modifica, ciertamente atendiendo a posiciones confesionales, pues nosotros denunciaremos el acuerdo con la Santa Sede, pues sí lo haremos. Es decir, para digamos, hacerlo global, si el Gobierno rompe los consensos en esta materia, rompe los consensos en interrupción del embarazo, los consensos en enseñanza de la religión, por presiones, sugerencias de la Conferencia Episcopal, tratando la Conferencia Episcopal de imponer modelos que son los suyos, no los del conjunto de los ciudadanos, nosotros nos sentiremos libres para defender o para denunciar un acuerdo con la Santa Sede que en algunos casos obliga a algunas cosas y que nosotros no hemos nunca denunciado, justamente en aras de ese acuerdo, de ese consenso, para no romper el consenso en esa materia. Ahora, si el Gobierno rompe los que existen, nosotros nos sentimos libres para plantear los temas de fondo, como decía, y en este caso denunciar el acuerdo. Sí, yo por un lado quería preguntarle si, parece que sí, por la respuesta que le he dado a Bárbara, se va del Consejo Territorial con la sensación de que el debate sobre las primarias ya se ha cerrado o cuando menos amortiguado. Y en ese sentido, ya para cerrarlo del todo, ¿no sería bueno, y si no, como usted considera, por qué no, que ya se saliese el Comité Federal del 12 de enero con una fecha concreta? Gracias. No creo. Yo creo que tenemos que tener la libertad de ponerlo cuando proceda, cuando más interese a las necesidades electorales del partido y también a las del conjunto de los ciudadanos. No conozco partido en el mundo que haya fijado las fechas de las primarias con 2 años de antelación. No lo conozco. Fijamos nuestros grandes, digamos, tiempos con grandes tareas, alternativa, europeas, municipales y autonómicas, y en ese contexto primarias a la candidatura a la presidencia del Gobierno, y a partir de ahí las fechas concretas pues las decidiremos cuando toque, ¿eh? En fin, los grandes elementos temporales, si me permite, de nuestra acción política son esos. Yo he hecho lo que creo que corresponde hacer a la dirección y he recibido un apoyo unánime de los secretarios generales, prácticamente unánime, y a partir de ahí es el Comité Federal el que tiene que decidir, ¿eh? Soy muy respetuoso con las decisiones de mis órganos o de los órganos de mi partido. Sí, muchas gracias. Hombre, es la primera vez que me acaricia la nariz y me han cazado, ¿eh? Yo le quería hacer, por favor, 2 preguntas en clave catalana también. Una es de... Perdón, en clave, perdone que le... Clave catalana, por favor. Sí. Si nos puede hacer, por favor, una valoración de un posible acuerdo entre CiU y Esquerra Republicana en Cataluña. Y luego, volviendo al asunto del PSC, si ve posible llegar a algún acuerdo con ellos en la cuestión del derecho a decidir, ya digo, en el futuro. Gracias. Respecto al segundo tema, tiempo tendremos de discutirlo porque vamos a empezar justamente ahora la elaboración de nuestro proyecto. Debo decirle que hay muchas cosas avanzadas. Hay documentos sobre la mesa ya de Andalucía, de Valencia, hay un documento del grupo que lidera Ramón Jáuregui, que estaba trabajando en la conferencia, por tanto tenemos mucho avanzado y una reflexión que viene desde hace muchos años en el seno del Partido Socialista sobre qué hacer con el Estado autonómico. Y por tanto, sobre ese tema pues habrá debate en el seno del partido y espero que acuerdo, y lo irán ustedes conociendo. Sobre el acuerdo de convergencia con Esquerra, la verdad es que no conozco muy bien los términos del acuerdo. No sé si es un acuerdo de legislatura, si es un acuerdo de investidura y por tanto me va a permitir que me reserve la valoración al momento que sepamos exactamente qué es lo que han acordado, cosa que en este momento yo ignoro, no lo sé. Venga, Eva, adelante. Sí, yo quería saber si contemplan dentro de las primarias, es porque no está cerrado todavía, si contemplan que se solapen las primarias a las autonómicas y municipales con las primarias a las nacionales o
debería ser primero las autonómicas y luego las nacionales. Ya lo veremos, eso ya lo decidiremos cuando corresponda y cómo corresponda y dónde corresponda. Muy bien, gracias.